vamos a presentar a un orfebre tucumano, José Luis Arauz, quien está acompañándonos en este piso. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, a mí me interesa saber un poco, ¿no?, acerca de la profesión. Primero que nada, que nos cuente de qué se trata y después sí le voy a preguntar qué es lo que lo motiva a elegir lo que es esta profesión, hace cuánto que lo hace. Bien. Sí, mucha gente se pregunta y nos pregunta cuando nos ve qué es la orfebrería. Tal cual. Y la confunden con alfarería, por ejemplo. La orfebrería es no te diría una profesión, es un oficio. Sí. Que se remonta ya a uno de los primeros que tuvo la humanidad. Si vamos a historia, vamos a encontrar que una de las primeras edades que tenemos es la edad de los metales, la edad del cobre, la edad del bronce, la edad del hierro. El ser humano aprendió a trabajar el metal para hacer utensilios. Bueno, la orfebrería es una de las madres de muchos oficios, como la metalurgia, por ejemplo. Entonces nosotros lo que hacemos en orfebrería es trabajar los metales. Trabajamos generalmente metales nobles, plata, oro, cobre. Y con el correr del tiempo y de la tecnología se sumaron las aleaciones como la alpaca, el latón, el bronce. Y podemos hacer desde un arito hasta el altar de una iglesia, una custodia, la copa del mundo. Si está hecho de metal y es ornamental, generalmente lo ha hecho un orfebre. Entonces, nuestras incumbencias en la vida cotidiana son más amplias de lo que la gente cree o piensa o se imagina. Vos ves un tenedor de metal y lo tuvo que hacer un orfebre. Si bien después se industrializó y lo hace una máquina, el primero lo hizo un orfebre. Si tenés una moneda en tu mano, un orfebre le puso la mano encima también en el proceso de la realización de esa moneda. Hoy con la tecnología lo podemos imprimir en 3D, pero el orfebre, dentro de sus ramas, va a tener un grabador y un cincelador que va a interferir en ese modelo, lo va a mejorar, lo va a dejar perfecto y después se va a hacer esa moneda. Lo mismo con la placa de un billete. Entonces, cuando te pones a pensar en orfebrería es mucho más amplia que hacer anillos o hacer, qué sé yo, una bombilla. Claro, es muy abarcativa. Es demasiado amplio el campo, la incumbencia que tenemos en la vida cotidiana. Bien, yo tengo entendido que usted tiene 45 años y lleva 30 años dentro de lo que es el oficio. Sí, yo empecé a trabajar, mi primera pieza de metal la hice a los 16 años, por curioso. O sea, ¿usted se incumbe en este mundo de la orfebrería por un tema de curiosidad, pasión? Mi papá hacía artesanías. Ah, pero él hacía portarretratos y espejos. Sí. Dentro de ese mundo de participar de la feria y de conocer otros artesanos, me encuentro con ver piezas de metal y particularmente conozco artesanos que hacían monedas caladas. Entonces, la curiosidad me lleva a cómo se hace. Y me acuerdo patente que mi papá me dijo, se agarró la sierra y se cala. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Comenzó mi recorrido autodidacta. Y a los 16 años empecé a calar. El calado es simplemente sobre un diseño, hacer perforaciones y sacar los bajos relieves. O bien los altos relieves. Hay una serie de técnicas diferenciadas en el calado. Pero la primera pieza que hago de metal es a los 16. Empiezo a vivir del oficio recién a los 20. O sea que tuve 4 años de, si se quiere, hobbyismo, pero que fueron de experiencia. Yo tengo entendido también que usted se ha destacado en el tema de la platería, que incursionó en la docencia. Cuando yo empiezo acá en Tucumán no había dónde aprender. De hecho, al día de hoy en la Argentina son muy pocos los lugares donde uno puede ir a aprender. Entonces surge en mí esta cuestión de él preguntar al otro artesano, al artesano viejo, al joyero que no está en la joyería. Porque todos creemos que la joyería tiene un joyero atrás. Y en realidad no es así. La joyería es un negocio. Claro. El joyero muchas veces está muy lejos y trabajan a puertas cerradas y vos no sabés que existe al lado de tu casa un joyero. Tuve la suerte de cruzarme acá en Tucumán con algunas personas muy copadas que me abrieron las puertas de su taller y me enseñaron. No mucho, pero me enseñaron pequeñas cosas. Con el tiempo
yo me había planteado a los 20 años, quería ser el mejor platero de la Argentina. Sueños de pibe. Está bien, está bueno soñar. Con el tiempo te das cuenta que ya estás grande para esto. A los 30 y pico de años, decís, no, ya no llego. O sea, todo lo que me falta de conocimiento, ya no llego. Carla. Y empezó a enseñar pensando en que si yo no podía, le tenía que dar una mano a todos esos que venían atrás mío para que lleguen. Y lo que a mí me ha tomado 20 años de aprendizaje, 15 años de aprendizaje, ¿por qué no llevarlos a 1 o a 2 con aquellas personas que estaban empezando? ¿Por qué tenían que pasar por ese proceso de prueba y error? Claro. De Quería facilitarle Totalmente. lo que es el oficio. Empiezo a abrir la cancha. Esta cosa de que el artesano, el orfebre, el joyero, son tan individualistas. A taller cerrado, soy yo en mi mesita de trabajo. No, el orfebre, el joyero tiene que ser un compañero de trabajo con el resto. El sol sale para todos. Carla, yo quería consultar al invitado, buenos días, sí. ¿Qué influencia ha tenido Pallarols, que tal vez es el más conocido o reconocido por lo que ha hecho, no solo para presidentes, en cuanto a bastones presidenciales, sino también al Papa, quienes han tenido cierto tipo de objetos que han sido tallados, y si faltan más, ¿no? Porque sería bueno también como el que complete dónde aprender, dónde enseña. Mira, Pallarols, al Juan Carlos Pallarols, porque son muchos los Pallarols, sí. Empecemos por ahí. Juan Carlos Pallarols, al principio, cuando uno desconoce, y en esa época donde no había internet, o la internet era muy chiquita todavía, fue para nosotros una gran influencia. Era el que se mostraba en los medios, era el que vos veías los trabajos, podías acceder un poquito a lo que él hacía. Dentro del mundo de la platería, Pallarols generó que el oficio se hiciera público. Entonces, desde ese lugar, uno lo reconoce y muchísimo. Desde el punto de vista educativo, se ha quedado muy corto. Es uno de los pocos orfebres que no da clases. Hoy, año 2024, son muchísimos los orfebres de mi generación que hemos abierto las puertas del taller y enseñamos. Y hablo a nivel país. La generación anterior a la mía no lo hacía. Y la generación de Pallarols eran básicamente 3, los grandes orfebres. Emilio Patarca, Juan Carlos Pallarols y después estaba Armando de Ferrari. Armando Ferreira. Armando de Ferreira en el año 78, 79 funda una escuela en Olavarría que se convierte en una de las escuelas más importantes de Latinoamérica. Exclusivamente platería y cincelado. Emilio Patarca venía de ser alumno de Edgar Michelsen, un anterior a él, pero muy buen orfebre como docente, sobre todo como docente, que ya en los 80 dice, hay que enseñar. Y el único que no enseñó fue Juan Carlos Pallarols. Si lo tengo que poner en esa balanza, Pallarols fue una gran influencia para los orfebres desde el punto de vista comercial, porque nos permitió que se nos reconozca o nos conozcan, pero desde el punto de vista educativo se quedó cortito. Bien, le voy a hacer 2 preguntas y con esto terminamos rápidamente. Primero, dentro de sus obras, ¿cuál le parece que es la más destacada como para que lo traigamos aquí? Yo creo que está muy relacionada con el trabajo que, no con mi trabajo como orfebre en el taller, sino con el trabajo que vengo haciendo hace muchos años en Tucumán para que Tucumán sea reconocido dentro del país como portador de orfebres. Hasta hace muy poco en la Argentina, Tucumán no existía dentro del panorama de la orfebrería. Hace unos años, por suerte, a partir de redes y de mucha insistencia, creamos un grupo de orfebres de plateros en realidad, con los que después trabajando logramos fundar la primera asociación de plateros argentinos. De esa asociación soy miembro fundador y hasta hace poco era vocal suplente. Logramos desde Tucumán formar parte de un grupo de platería que se dedica a simplemente organizar muestras a nivel país, de forma muy federal en la selección de los plateros
decidimos que no teníamos que llevar plateros reconocidos, sino que teníamos que llevar a aquellos plateros de muy buena factura, pero que no los conocía nadie. Está muy bien. Entonces empezamos, primero nos focalizamos en de dónde son y después el qué hacen, y empezamos a hacer muestras. Y dentro de Tucumán lo que hago yo es enseñar. Ese es mi fuerte, porque doy clases en mi taller y doy clases en una escuela pública. Bien, y con esto ya terminamos con esta pregunta que le voy a hacer rapidísima, porque el tiempo en TV es tirano. Sí. El tema del futuro, ¿cómo ve el futuro de la orfebrería, especialmente en Tucumán, y cuál sería el mensaje quizás para los jóvenes que están interesados en este oficio? Mira, el futuro en Tucumán es muy provisorio, o sea, yo le veo, hay que verlo, ¿no? En realidad hay que proyectarlo. Pero vos pensás que por cada alumno que aparece, que empieza a hacer joyería o platería, aparece todo un mercado por atrás que le tiene que vender las herramientas, el material, los insumos. Y ese mercado, esa industria genera mucho dinero. Entonces, si nosotros logramos en Tucumán desarrollar que haya más estudiantes, vamos a lograr que aparezcan nuevos puestos de trabajo. Indirectamente, más allá de lo que vos hagas en tu banco, van a aparecer otros puestos de trabajo. O sea que es muy provisorio ese futuro. Pero para eso tiene que haber dedicación, tiene que haber compromiso, tiene que haber ganas. El lugar donde aprender está. Porque, como te digo, doy clases en mi taller, pero también doy clases en una escuela pública. Una escuela pública que pertenece al Ministerio de Educación de la provincia. Doy clases en la plena peatonal. Bien, esto es muy importante entonces. En la escuela fábrica, como la conocen, Escuela Mercedes San Martín de Balcarce, Sí. número 2. En las muñecas. En las muñecas. Y cada vez hay más interesados en aprender. Bueno, el problema entonces es esa el mensaje constancia. sería ¿cuál? Rápido, así, para Vamos, terminar. nos inscribimos, estudiamos y... Y denle para adelante. Métele para adelante. Constancia solamente. Bueno, muchísimas gracias, No, gracias José a vos. Luis, la verdad que un placer haberlo tenido aquí y me encantó hablar de esto, de la orfebrería, y ya saben, los que quieran entonces incursionar en lo que es este hermoso oficio, lo pueden hacer, denle para adelante. Y bueno, así estamos en Tucumán.